Dios me les bendiga una vez más, amados hermanos. Estamos hoy para descubrir un gran tema que se titula Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y aquí tenemos a nuestro anciano Ramón como el que nos va a guiar, el que nos va a dar a conocer realmente qué vino a buscar Jesús y qué se había perdido. Y les dejo con nuestro hermano Cristóbal. Bendiciones, así como estaba puntualizando aquí mi hermano presente. En ese caso esperamos que sea de mucha bendición y de mucha edificación, tanto como para nosotros como para ustedes. Como sabrán, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, la práctica de escuchar la palabra de Dios es así como la fe, o sea, nuestra fe gradualmente en el Señor va creciendo. Así que sin más dilataciones, vamos a darle la palabra a nuestro amado anciano Ramón, que de parte del Espíritu Santo de Dios va a exponer esa bella y hermosa palabra de nuestro Señor. Quiero compartir esta palabra en el libro de Lucas, en su capítulo 19, verso 1 a lo que sigue. Lucas 19, verso 1 a lo que sigue. Lucas 19, verso 1 A lo que sigue. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado a Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos Vamos a compartir esta palabra. Vamos a tomar unas palabras dentro. Vamos a tomar como título: Jesús Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Cuando hablamos que algo se ha perdido, lo vienen a buscar. Vamos a buscar qué sucedió antes. Encontramos que en otra lectura, vamos a decir que Jesús pasó por Jericó. Era necesario que él pase ahí. Algo le indució a pasar ahí. Porque había en ahí que se llamaba Zaqueo. Necesitaba la salvación. Sabemos que Dios envió la salvación en la tierra. Pero cuando Jesús vino en la tierra, vino a salvar. No vino por venir. Vino a salvar. Siendo como Dios. Cuando miramos otra lectura, vemos que el Señor pasa por Jericó. Porque Zaqueo estaba ahí. Cuando Jesús llega ahí en Jericó, la palabra nos dice
Esto se movió en Saqueo, na como yen Jesus que quería ver a Jesús. nzabale Jesus ¿Quién se llamaba Jesús? evombi balang Lo hemos leído, mitsilimiza milerbine la palabra nos ha enseñado, amba ber pequeña estatura a ver, mujer tenía dicha, ede Saqueo anga bongura jam y Saqueo buscó una estrategia na kebere loyo de subir en un árbol sicómoro. eyo nga kebere wetu yo Cuando sube en este árbol, ene Jesus anzu kwana yo win el Señor le encuentra arriba. ane Jesus azu Saqueo ne Y el Señor dice, Saqueo, Saqueo sigasi Saqueo, desciende. emuyo ne ma yene yinde je Es necesario que yo pose en tu casa hoy. ede Saqueo anga sigo ya masana ya maba Saqueo bajó con gozo y alegría. de bubenga sa Saqueo mete Pero hay gente que murmuraba a Saqueo. de Saqueo anga daga mishamite Saqueo no miraba esa murmuración. Saqueo anga daga examen bebe Miraba lo que estaba en él. abera daga examen zaman zuan anzuwa bobe Lo que Dios viene a hacer en él. mitsilimiza miazobi ne La palabra nos dice, ede Saqueo anga sigasi Saqueo descendió, anyon Cristo aceptó a Jesús, akera yende zen le llevó en su casa. eyo nga ke tuyinde zen Cuando llegó en su casa, azo Jesus ne dice a Jesús, nge ma nyongo moro jom si yo recibí a alguien algo, manzu nyezo buran se lo voy a devolver. manzu fa kabenga ba kumzam También voy a repartir la mitad de mis bienes. ne makera bibot Dando a mucha gente. nge ma juru moro nzingo jom Si defraudé a alguien, ma nyedo nzu buran mas le voy a devolver cuatro veces. a su nombre Gloria. benzu fali ma menzingo mete Ahí vamos a analizar cosas. edo osua La primera, yako kwana ne encontramos, evomas Jesus akoba banyo donde el Señor dice, azo ne emwan mora sone dice que el Hijo del Hombre vino anzu korezo minga dimle a buscar y a saber lo que se había perdido. abra ko vombo bere Vuelve a decir en otro lugar ambar ne nya ne femana Abraham que también es como hijo de Abraham. benzu fali mu vomete Ahí vamos a mirar dos cosas. osusua Lo primero, Saqueo Saqueo embo man judío no era judío, ambo publicano era un publicano. eyo bia kedaga zo publicano ali bibliete Cuando mira lo que es publicano en la Biblia, ya bon bera burana a Lucas tembo como ahí en el libro de Lucas, en su capítulo 5 verso 30 a 33 a 32 Lucas 5, Ujú. verso 30 a 32. Ujú. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 5, 32. No he venido a llamar a justos, Ujú. sino a pecadores, Ujú. al arrepentimiento. Ujú. En el 33 Lucas 30 a 31 32 a 30 a 31 a 32, Ujú. con perdón, Ujú. dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, Ujú. les dijo, Ujú. los que están sanos Ujú. no tienen necesidad de médico, Ujú. sino los enfermos. Ujú. No he venido a llamar a justos, Ujú. sino a pecadores al arrepentimiento. Amen. Bia kukuana bane Jesus ayarana be fariseo ngura zamenzingo ba vemos que Jesús responde a los fariseos con una cierta cuestión. ne bazone butumbe baji yebo be publicano yebo bisem Que sus discípulos comen con publicanos y pecadores. ede Kristo ya azone Y cuando el Señor dice, menji sone manzu zanga bo wono ba no vine a buscar a los que se están sanos, manzu zang ebo bani mi kokwan vine a buscar a enfermos. a vere ngana ne ve Lo da como ejemplo ne medico que un enfermo, medico un médico, a zang ebo wono ba que el médico no busca gente sana, medico a zang bo bani mi kokwan el médico busca gente enferma. ebo bani mi kokwan be ba kopitar Los enfermos van al hospital, ebo wono ba ba sa kopitar los sanos no van al hospital. por que ba kopitar ¿Por qué los enfermos van al hospital? ba ka zang ba Porque buscan la sanidad. ebo bo doctor Los médicos, anvar tabu avo de la misma manera ede mbomi sema kusu Jesucristo que el pecador va en la presencia de Dios ne atawon koran para que sea sano, ne salvo, zama varnye ajinye ya misema que babo Dios tenga misericordia de él. edi ya yene vumbi ba taralang Lo hemos leído antes. Jesús anga yemne heriko sakura no wi Jesús sabe que en Cristo Saqueo estaba ahí bobo fobo mbofo wi y había otra gente ahí. porque mitrimiza mazono multitude bobo mba buin Hablamos que la multitud, e bobo mba buin vebe esta multitud besebe ndi korban
Otros no se salvaron. pero morembo ya akorba no vomete Uno se salvó ahí, enyambe Saqueo era Saqueo. porque embe necesario na Saqueo ayena nyonga Era korga necesario que Saqueo reciba la salvación. igual mismo ane moria awo fe bi ba ndaga Esta es la forma que la persona nos escucha. porque yon Cristo aso ningji Cuando Jesús llega en tu vida, aso na anzu koro viene a salvarte, na anzu vemi jugete te saca del sufrimiento. abi bore ne ningza Hay muchos en el mundo, ben mi kukum son ricos, pero be bera korga no tienen la salvación. pero ya ko kwana Saqueo Y encontramos que Saqueo abu kukum era rico pero nyonga korga y recibió la salvación. ¿por qué? ¿Por qué? Porque ngura zaman beyete Porque había algo dentro de él anga yemne asas semba que yusunzam no es todo bien la presencia de Dios. zum te dibe yane toba e yombi na siba Es lo que tenemos que tener cuando estamos aquí en la tierra. ni bi yemne bi senzu so Que sunzam no somos justos en la presencia de porque Dios. ni tirmi zami azobi La ne palabra nos dice Kristo angali to reyezen que Jesús dejó el trono na anzu asiba y vino en la tierra na anzu zenga zo menga a dzimele buscar lo que se había perdido. zenga dzimele ¿Qué se había perdido? mwana mori anga dzimele El hombre se perdió. oke mwana mori akore presencia Porque nzamete el hombre sabía la presencia de Dios. una vez que Adan be va banga bonsem Una vez que Adán y Eva pecaron, e de bia basibinga to bansemete todos perdimos. bia basibinga mano koro presencia Dios nzam hemos destituido la presencia de para Dios. que ne bia bi bera bura ne presencia tete Para que volvamos a la presencia de Dios, nzamanga yene vengura mo Dios tiene que sacar a una persona. e de Kristo anga swasi Por eso Jesús vino en la tierra. Kristo tatuane fia Cielo como palabra, e fia ben nzamanga vagara si ya jo la palabra que Dios usó para crear el cielo y la e tierra. fia tenga swasi ba Esta palabra vino en la tierra para que ne zubi brale inzene nzam para que seamos el camino de Dios. para que bi bura ne mo bosinzam Para que volvamos en los pies de Dios. ya yene nyonga fia te Tenemos que recibir esta palabra. bia be sedi sefe ban nzam Todos no somos hijos de Dios. binto e criatura nzam Ya somos criaturas de Dios. una vez que mwana moranga vus Una vez que el hombre pecó, e de bisa singa kora presencia nzamete salimos de la presencia de Dios. de yon Kristo aso Pero cuando Cristo viene, bi nyonga yana nkara nkoro decimos como Señor y Salvador, eni ba bra bona presencia ahí nzambe volvemos en la presencia de Dios. zum te sakyo anga zubo Es lo que Saqueo vino a hacer. porque sakyo anga yemne e yon anebe Solo que cuando está ahí, asefe manzam ya no es hijo de Dios. anga yingura zombenyo Necesitaba algo dentro de él. anga yakorga benyo Necesitaba la salvación. akorga tere ngaligne Esta salvación le hizo azana berelo yo que suba encima de un árbol ne Jesús ani yen para que Jesús le vea. zerale bi leva ¿Qué nos muestra el árbol aquí? elene bi bo primeramente evombia que zan Jesús Es el donde vamos a buscar a Jesús. evombi ne yen Jesús Donde podemos ver a Jesús. bi ne yen Jesús bombe ¿Dónde podemos ver a Jesús? bi ne yen Jesús abunongara Podemos verlo en muchos lugares. una vez que ya kabane fianzam Cuando vivimos la palabra, ne ya kabane fianzam compartimos la palabra, bi nga zanga ni ya como yen ya Jesús buscamos cómo ver a Jesús. e yon bia kemende menzam Cuando entramos en la iglesia, evomba kare fianzam Kristo donde se predica la palabra de Dios, bi nga zanga ni ya como yen ya Jesús estamos buscando cómo ver a Jesús. dice yen Jesús mende moya No lo podemos ver en los bares, dice yen mende mangang no lo podemos ver en las curanderías, dice yen be marabu no lo podemos ver en los marabouts. Kristo abermo gura mu voma alo Y Jesús tiene un lugar donde Él pasa, ambara nga zulo ya Jeriko como Él pasó en Jericó. anga yemne murano yina ya korga Que hay ahí que estaba la salvación. ambarte da ben zu ya lorbi ningbiya No suele pasar en nuestras vidas. a veces on kona Jesús e yonga Jeriko on kona Jesús e iglesia Por eso encontramos a Jesús en Jericó, en la iglesia, porque na lorbe porque es ahí donde Él pasa. on kona Jesús vomba bo campaña Donde se hace una campaña evangelística. uno waye ko kona Jesús ya Ahí es lorbe donde Jesús tiene que pasar. uno ko kona Jesús e vomba bo predicar fianza mani Donde bino se vengo predica la waye palabra de Dios, como estamos aquí en este lugar. ambara Jesús ya Es lorbe ahí donde Jesús está Jesús pasando. ya lo e vomba nene Jesús ya lorbe ndamanga Jesús no pasa en la curandería, Jesús ya lorbe mo ndamo ya no pasa en los bares, Jesús ya lorbe marabu no pasa en los marabouts, Jesús ya lorbe vomba ka ba zama mo bo ben ba ka ba no zama pasa en los pasa estas tonterías, estos bailes, ngwe vomba bo kofi olme de ba o ba- donde ba- hacen conciertos mundanos. Jesús ya lo yin Jesús no pasa Jesús por ya ahí. bermi gura mi voma Jesús lo tiene un camino de pasar, ambara lo ra Jeriko como pasó en Jericó. zomete e yongo como akore Y ningje como quieres salvar tu vida, e yongo como yen Jesús cuando tú le quieres ver, ambara na hasakyo anga como yen Jesús como Saqueo lo quería ver, anga yen zone abere lo yo tenía que subir en un árbol. e division eletra bobi presentar iglesia Ese árbol nos representa la iglesia. porque yongo akande nzam Cuando vas en la iglesia, facilmente no bubu yen es Jesús competencia por ver al e Señor. yongo ke bomba bo campaña evangelística Donde se predica la palabra de Dios, nora tare fianzam se predica la palabra o verdadera. ne de bubu Dios. yen Jesús Ahí puedes ver al pero Señor. se yen Jesús e voma nene Cristo asalo Tú no le puedes donde está el Señor no pasa. e division jo ko ne vombi ba langba Ahí miramos lo hemos leído. Jesús azone Jesús dice, de yen
es necesario, amuni ya ne fe mwana Abraham. porque también es hijo de Abraham. ¿Por qué yanzu tobe mwana Abraham va? Porque viene a ser hijo de Abraham. Bien, donc Génesis, Vamos a ver el libro de Génesis. en su capítulo 12, Aleluya. Génesis 12. 1 a 3, a 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Bien kukwana vane, ifianza makoba vada, Encontramos con el Señor esa palabra. a cobre ba Abraham. Lo dice Abraham. Porque nzamanga yemne, El Señor sabía a través de Abraham, de Abraham a enzo kore mundo entero. iba a salvar al mundo entero. Porque ellos bine singe bendaga, Cuando estamos en la tierra, yambran bi bem kobane, eningda bem kora presencia nzamete. cuando decimos que el mundo fue destituido de la presencia de Dios, Después que Adán y Eva venga bus, una vez que Adán y Eva pecaron, e de manu mora sisanga kore no presencia fuimos nzam. destituidos de la presencia de Dios. Pero nzama aberanzu zengna aberanzu tole larba manmot. Pero Dios fue a buscar un mecanismo para enlazarse con el hombre. Amune meni ya avale manmot. Él se creó al hombre. Embeli no manmura jimle. No prevé que el hombre se pierda, Kana manmura berabere larba ya. sin que el hombre pueda tener relación con él. E danga zengmen varmese. Él buscó un mecanismo. Pero yung anzu zenge larte. Cuando él buscó ese enlace, A tarzu yung guramot. tomó una persona, E nyamba Abraham. era Abraham. A zuna travers de Abraham. Dice que a través de ti, Abraham eningure yemzam. todo el mundo conocerá a Dios. ¿Por qué nzama ngakobo? Porque Dios lo dice. Porque nzama yung nzama anzu bozam. Cuando él quiere decir algo, Nzama awure mamen ambara nzam. anda con nosotros como tal como Él es Dios. Nzama se desorden. Dios no es un Dios de desorden, Nzama no orden. es Dios de orden. Bianzu kuane mune. Encontramos que hoy, E yung biakobe fianzam. cuando hablamos la palabra de Dios, Dios Dios de Abraham, Dios es Abraham, Dios de Isaac Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Dios de Jacob. ¿Por qué Biblia bo pronunciar Biblia a Biblia? ¿Por qué decimos su nombre en la Biblia? Bia ko kuane mune. Encontramos que hoy Borenzen benga ko bazamenzi muvom. una gente dijeron cosas en un lugar Ne karaburbe berenzamu goba. que cada persona tiene su Dios. Burbe karamura se berenzamu goba. Cualquier persona puede tener su propio Dios. Nzama nombo, Hay un solo Dios. el creador del cielo y la tierra. Amén. Aleluya. Ah, como ne bobo burbo to banzam zamane. No quiere confusionismo. Porque ellos nzama ay le marmot Cuando Dios llama al hombre, a le bebera. le decía la verdad. Porque nzama temana bebera. Porque ese Dios es la verdad. Así nzama bo confusión. No es Dios de confusión. Entonces ellos angama na vagale morasise. Cuando creó todo el mundo, Enzi vagale buru manvarme ben. no creó gente con diferentes formas. Ah, vagale solamente bo ben. Creó dos personas, Sabe mina ye fam. hombre y mujer. Benzu kone bo tube bebe ni ngura. No tengo que estar en el Be mundo. raza be suwe kona be ni. Toda la raza del mundo Ane bon tangan, puede ser blanco, ane bon sumo. puede ser negro, We ko kone fa mina ye puede fam. ser que son de hombre y mujer. ¿Por qué? Porque, Amuno nzam boya ngabo bo. porque el único Dios sí lo hizo. Una vez que moranga kore presencia Cuando el hombre nzamete. salió en la presencia de Dios, E de benga bo benga teme mamaba. empezaron a maquinar sus marginaciones E benga bo benzam. y crearon dioses. Pero bia bisse bonzam. No cómo crear dioses. Bia ko kone yo nzama avale marmot. Cuando Dios crea al hombre, Objetivo yo bene su objetivo es marmora luya. que el hombre le alabe, Marmora abon komano we. que el hombre haga su voluntad. Marmora azu vale nzam. Y el hombre viene a crear a Dios E men fanga bia kuru nzamete mabo. y ese se pone ante este Dios. Bia ko kone confusion en tuwa Y boy. ahí es una confusión. No marmora mena avale nzam. Que un hombre crea un propio Dios E mena nga kuru y nzamete al mismo mabo. tiempo vuelve a adorar a ese Dios. Pero creado. nzamete asakoba. Ese Dios no habla, Nzamete asawuro. ese Dios no camina, Nzamete abermis. no tiene ojos. Ba yinzera bozomte. ¿Qué trae esto? Es Confusion. la confusión. Be yo nzamia akumu nyongo marmora presencia Cuando Dios nzengete. quita al hombre su presencia, Zomte nzamanga beranzu tabunguramo. es que Dios volvió, eligió una persona, E danga toba Abraham. cogió a Abraham, Na travers de Abraham. y a través de ti, E na azu kuenza na azu kor ahí va a marmora. abrir el camino de la salvación. Bia ko kone Jesucristo. Notamos que Jesucristo Aso e genocia Abraham. es la genealogía de Abraham. E na aso wi. Ahí sale. Porque ellos bia kibia dagme kemo bo na abiar Cristo. Cuando vamos a leer la genealogía del Señor, Bia ko kone ne vamos a encontrar e na aso tine ba Abraham. que parte de Abraham. Para que ne bia binzu nyongo e beberanzam Para que dijimos la salvación de Dios, e ni yazu nyongo be Cristo. dijimos de Jesús. Por eso Cristo yanzu kobe fiada ne Entonces el Señor dice sake ya ne fumombo yende bo Abraham. que el Señor también es miembro de la familia de Abraham.
Amunu borbete banzu wazan. Porque esta gente sí vino a buscar E borba yiben zamana bebera. creer al Dios verdadero, E borba yu e bebera zamete. que creen la verdad de Dios. Borbete be Cristo wanzu zan. Son los que Él vino a buscar. Borbete fo ba ka be Cristo. Son los que van en Cristo. Porque Cristo anga yirun gurazo men bebe saqueo. Porque si un vio algo que estaba en saqueo, Saqueo apenas publicano. siendo un publicano, Me pareció baba publicano. Venga y que venga lo king. pareció y los publicanos se daban. Pero bien su cuarene. Pero encontramos E vomia. en este lugar Saqueo anzu yon akorga. que no recibe la salvación. Borbe fu ben bebe. Y había otra gente ¿Por allí. qué borbete ben yon akorga? ¿Por qué esto no recibió la ¿Por salvación? qué saqueo anga yon akorga? ¿Por qué saqueo recibe la salvación? Porque zam Cristo aso para morasa. Porque Cristo vino para todos. Enye sa ku nemwe. El que abre su corazón Na yon ya nen cara nun koro. recibe como Señor y Salvador. Nye fue Cristo ya yon. Y también el Señor recibe. Una vez que saqueo anga como yembebera. Cuando saqueo quiso conocer la Mi verdad, tirmiza na zona saqueo aka berelo yo. pero dice que él subió un Na árbol como yenza ya ne Cristo. para que conocer la verdad. ¿Quién es Cristo? Igualmente ya no wa fe bia. Ya cuando tú los escuchas Ano wona fe zon ma como yembebera y Cristo. decir que quiere conocer la verdad de Cristo, Zom te divya ligni via ke mende menzam. lo que nos dice ahí en las iglesias, E vomba bo predicar e fia Cristo. nos explica la palabra de E Cristo. vombia yembebera Cristo. Vemos la verdad de Zom te de saqueo anga berelo yo. y lo que dijo saqueo subir en un Él árbol. era bo presentar iglesia. Ese voz representa a la iglesia, Iglesia de Cristo. la iglesia de E Cristo. vomba bo predicar la palabra de Dios. Explica la palabra de La Dios. verdadera palabra de Dios. Aleluya. Porque Cristo ha sonado su coro. Nos vino a Entonces, salvar. anciano, Amén. o sea, o na me fia nzimuvana saqueo en zidagna gobor baka kobanya. Amén. Es decir, uno de los problemas que muchos va a Jesús, Ujú. va, o sea, entre Oswan, entre Naba, Tenaze, Eburobe, Mozo, la familia, Así. o sea, todo eso es lo que influye a Jesús, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Con él, amparo no va a servir, gloria a Dios. Creo que todo es así. Ya que ya no vamos a Vemos en un lugar Ban bobo reben. que los hombres mismos Va ligne bobo con la presencia. vean ¿Sabes? que los hombres están en la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque ya que cuando me termina a zona, Pues tengo que la palabra dice Jesús a zona en dinju paz. que el Señor nos dice que no vino a buscar la paz, Jesús en dinju no vino a dar la paz entre man y niña. entre hijo y padre, Entre nge ya num. o marido y mujer, Entre man y man yang. o hermanos y hermanos. Anzo ve disensión. Y da una disensión. ¿Por qué? Vamos, ¿eh? Amuna efianzam Porque la palabra de Dios en el sistema. es espíritu. Amén. Nzamemen Y el mismo Dios en el sistema. es espíritu. Debele El demonio en el sistema. es espíritu. E yon bia wono man moranga anga dimele. Cuando encontramos que el hombre se perdió, Nsirnene la pregunta es, e yon zamanga ya na adan. cuando Dios despidió a Adán, No ota aji bumele. que no comas de este árbol, Debele ambu bombebe. ¿dónde estaba el demonio? Pero bien su kwanene Pero encontramos, debele anjuzo adan ne ajuzo bana viene a decir a Eva, de yirne nzama azo ne minita aji bumabile bi. Dios dijo que no comiera de este árbol. Ye ko tuya na adan e banga juye ko bebera. Hasta que Eva dijo la verdad. Ne sebi bumabile bi sepere bumeleza. No todos los árboles, sino este árbol en concreto. E yon zamanga ko man mono ota aji bumeleza. Cuando Dios dijo al hombre, no comerás del fruto de este árbol, Debele ambu bombebe. ¿dónde estaba Satanás? E porque precisamente nzamanga ko bo man mo e de debele ya antu fozo minane da yirne nzama azo ne minita aji bumabile bi. Porque lo que Dios dijo al hombre, lo que se también usa para Ye ko contradecir a la tuya ne mujer. man mora minanga zo debele ne sebi bumabile bi sepere bumade nzamanga zo ne Hasta que la bitaji. mujer concretó que no todos los árboles, sino un árbol en Y concreto. una vez que mininga ya ngabo zamanga zuna betabo Una vez que la mujer falló, no me ya bofa budam y el hombre tabo también falló, e divinga kore presencia nzamete. salimos de la presencia de Dios. Y una vez que vinga kore presencia No sale la nzamete presencia de Dios, ananga nju tobe tuanga como tawa se sentó como quiere sentar. porque mi tirimi zama zone La palabra nos dice anga ko mbere no ayobete que ella tenía un reino en el cielo e nzire nyu y no lo tuvo, porque afode embe wi. porque no había espacio Y para él. una vez que anga tu wanzu nyu afo bo man mora No bina había espacio en el hombre ananga nju nyu afo na antos jwe y tomó espacio para que ella pueda gobernar. album antos jwe bo man mot Ya puede gobernar el hombre. bianzu konene Y encontramos, e yon bina sivandaga cuando estamos en la tierra ahora, man mot el hombre, abinda ligna mo bo ta yiben sam digan que otros no crean en Dios. agun kebi iglesia
Tanto en las iglesias, Borba ve boretala. hay gente que sacan a los demás de las iglesias, Benga via baraka bomo fo. llevándoles a la mundanalidad. Nsirnene La pregunta está, e fianzam la palabra de Dios ezibazan es lo que buscamos, ezefraka biya yobete. es que nos lleva en el cielo. E una vez que fianzam te bibere bebera Una vez que esta palabra que tenemos en verdad, bianzo danzo ligne bibere nzeni ya yobete. los días que tenemos el camino en el cielo Ye yanzo konene y encontramos e fianzam te ndaga esta palabra ahora, borba bore desviar hay gente que la están distorsionando ye bobo. hacia los demás. Dia berenzu konene Lo hemos e encontrado, vumo ba sirvenyo. no es preguntarlo. Na bibere ne boka yiben zama travers de bot. Nosotros no podemos creer a Dios a través de otros Dia bere fonzu konene y encontramos e fianzam te esa misma palabra e bermo luma ne mende miete. tiene choques en nuestras casas. Una vez que waka yiben zam Una vez creer en Dios, wo ko konen zam fa bebe una vez que otro Dios en tu familia. nzaya ngatar bon zamte ¿Quién era este Dios? Satanas. Era Satanás. Porque Satanás ngatar nzu yongo marmot Ese que vino tomante al hombre. nyane marmot ngavus Una vez que el hombre azuna bo posicional bende miete. posicionó en nuestras casas. Y una vez que bia binga yibe yanzam Cuando creemos a un Dios, ba yogo zone aseb ota akwin no es que no vayas a pero ir ba yogo ko bi fia y le dan palabras bitibe ligno ko won que va a hacer que tengas miedo, bi fia bitibe ligno ota abweza mwa que no kombo va a hacer lo que tienes que hacer. zum tere sobo murmuración Va a empezar las murmuraciones, anvar benga bo sakeo como hicieron a Saqueo. porque bo benga bo ya murmurar Hay gente que murmuraba, yezone porque Jesús anzu ke nyinde bomisam o que porque Jesús le interesa a un pecador. Kristo ya azone azu kore murasa sana Esto vino asemete a salvar todo aquel que se había perdido. pero sakeo nga waza mbanga zu Saqueo no usó las murmuraciones, porque akore nga le sakeo porque la salvación le llamaba. así que abibore no korande zam Nosotros pues en la iglesia, ye mikobo bakobo por estas cosas, porque yon ba yonzo kobo kobo te cuando te hablan de estas cosas, ba yemna nga ke abebelete es que te vas en la verdad. zomte debele nya ason mi kobo bo fan Y lo que digamos que estas palabras zomte nga ligna abibore nga kore presencia zam saque la presencia de Dios. por eso vos ba bo murmurar bo Los que murmuran, debele nya abera na bo el diablo sí les usa. pero e yongo wa be fo bobete Y cuando tú les escuchas, o na fo bubu akamina bobo también tú puedes perder esta gracia. e yongo wa be bo Cuando tú no les escuchas, nuwa tinin zane zam buscando la voluntad de Dios, nzama eligna zulere dumare bo Dios se va a manifestar tu gloria en ti. Gloria a Dios. a su nombre Gloria. dia ko kwane yon bia daga fianzam Luego que nos miramos la palabra de Dios, sakyo amberico Saqueo era un hombre rico. bia ko kwane ivum bia ka daga fianzam al libro de Marcos Miramos la palabra en el libro de Marcos, bia ko kwane Marcos 10:17 aleluya. Marcos 10, 17 17. Ujú. Dice así la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, Ujú. no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. sigue Pero él, afligido por esta palabra, Ujú, se fue triste, ujú, porque tenía muchas posesiones. ujú. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amen. Ya ko kwane evum bia man lang ba ya. Donde hemos tomado lectura,
joven Este joven ando hukum era rico Saqueo y Saqueo nyambo fun hukum era otro rico. pero joven ya hacer Jesús ne Este joven pregunta al Señor, men boye ne makayo bete ¿qué puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? Saqueo ya dire ser El Saqueo no lo preguntó. pero ben yene ben asira ngazo yesir Mira una buena pregunta que él formuló. porque dia besi bina siba Nosotros que estamos aquí en la tierra, ya como kayo vemos en el cielo, porque yo bien yene ningura porque vemos todo el mundo. o sesire mo ne yo como kajo azona ma como ka No hay nadie que dice que no quiere en el cielo. ngo sir mo nza como kan duone bombo ne 20 personas Seguro saben que quieren en el infierno hay 20 personas. mo desganse beronu Nadie va a subir la pero mano. ngo sir ben zaba como kajo Solo tiene que ir en el mo cielo. besi bene bebe mane beru No quiere ir en el porque cielo. va como kajo No quiere ir en el cielo. dia wo ben ansiro Estamos a buena a ser maestro pregunta, maestro. maestro bueno pero bien yo cuando Jesús venía a enseñar de yo metanum Jesús le saca esto del corazón. me azone no hay bueno solamente un Dios Aleluya. ¿por qué un tío anjo sirban ve a tonen men anenzam a tofena de fo mbanganyale Porque eso se reduce a ser lo que es Dios y un buen maestro. pero un tío anga como de esa menzana ne mete Es lo que hace sacar algo de su corazón. ina azone sire ajibu sire kan men benam nzam Es decir, obedece los mandamientos de Dios. emma mi fia nzam dajo Lo que dice la palabra. eza mi fia nzam da Lo yawa que te enseña la palabra. yin men manade boasa Y él dice que ya lo hice desde la juventud. pero Jesús yezo men zengan dagle Eso dice que falta algo. sire ben man akwana kumobere A ver, vende tu riqueza. o man de que akuku Lo das a los pobres. wa ko kwane kaze man je to Vas a ayobete encontrar tu tesoro en el cielo. mitirmi za mi lerbine La palabra nos ha enseñado. ananga to yin Se quedó afligido. ne boko be examine ne aseboban Que haya hecho algo que es duro de hacer. pero ya ko kone Y encontramos. sake azuntine Saqueo dice al Señor akumedam que mi riqueza manzuro kap lo voy a dividir. manzu kebo Voy a dar a la gente. manzu vo bora akumedam Voy a dar a los pobres. ngama nyon ko murujum Si defraudé, mayere bura na mas lo voy a devolver environment abi mendi nyon de la forma que no recibí de él. Jesús yire bogodo Jesús dijo, hazlo. porque anga yemne Él sabía exam sake amayi que lo que Saqueo necesitaba, yebe fanya asona azure ke Dios también le vino a dar. amuni yonga lora heriko Por be la cosa de Jericó, o kwani nim sakeo la vida de Saqueo, enga ya korga él necesitaba la salvación. e una vez que akorga so bia No que se sueñe que nosotros, mitirmi zame zone la palabra nos dice, mora seke bo man nadie puede ser su hijo, kanisia ya alume así que el padre le envía. o kwa Mientras el hermano va a buscar ese pasaje bíblico, Mabera y Silva, entonces Saqueo a Kenti, eso angadangin, Embo no pudo darlo. Entonces, lo que a veces nos hace retener que no recibamos o no sigamos a Jesús es porque ese pecado que está ahí, que tanto ya dangin, si es fornicación, si es Amén. mentira, si Amén. es adulterio, así nos ciega para no seguir el camino del Señor. amén Sí, amén sí. así porque hay a veces que hay una entrega total Es que una entrega total. pero ya que cuando van nti a ko yon weda ma Juan en su capítulo 17 verso 15 Juan 17, verso 15. Dice así la palabra del Señor: no ruego que me quites del mundo, no repite bien ahí no ruego que los quites del mundo, ajá sino que los guardes del mal. ajá No son del mundo, ajá como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. amen ya ko wobene Encontramos a Cristo akobanze el Señor que ¿quién habla ahí? akobanza mese Habla de Dios Padre. alere boton Enseñan a los discípulos. alere de bia wan bina gango Nos wanya enseñan a nosotros. e borbo nyu akorga Los que han recibido la salvación. nti akorga beradimle El Señor no quiere que se pierdan. una vez que ya suma bosinti Cuando venimos a la presencia de Dios, nzame senya alombia ese Dios parece que nos envía. ne binzu nyu akorga Que recibamos la salvación. andara zomutingal en numane be sakeo Como estaba enviado en Saqueo, sakeo ayongo zomote be yin Saqueo lo recibió. abe entrega total Y entrega total. dia ko kone eri ko yo Notemos que este rico, daranzo fesire makobe kazibe tebe no boye rico, ¿cómo ir al cielo? dia ko kone iyo nti azune ozo no marabe mamu O sea, si tú has guardado todos los mandamientos, jama venge no ve lo que falta algo, sigide maneke entrégalo. be entrega total Ya una entrega total, oko kuane zangwa yitu para que wajobete vayas al cielo. mitirimiza mi lerbine Ahora nos enseñan, enzi we entrega total te no entregó de todo. por qué ¿Por qué de esto? abibore ne be ko munyo Jesus
Muchos quieren servir al Señor biningi bira en sus vidas, pero bakumva entrega pero no total quieren entregar todo. pero Cristo ya hazu binyo Y el Señor nos vino a coger, bisaka yo no ponemos en el cielo kan biya entrega sin total entregar todo. por esto wazona semor sa na tarata No que te diga, Señor, Señor, enya ayebet no irá al cielo. pabe morabo komanesia Solo los que hacen la voluntad de Dios. eyo Padre. biya ten komanenza mona ye Cuando hagamos la voluntad de Dios, entrega total entregar todo. ezamzama akumuno obo Hacer lo que el Señor quiere que hagas. edo wabo Lo que tienes que Cristo hacer. ayona bende todo Hazme manera cual hacer. ndi kuma kuwa na sise No quiso vender. da yin zize ne biya eyon ti akobi mate Por eso nos habla, ina no kobo be como tú lo has dicho, kuwa na fornication vende la fornicación, kuwa na murmuration vende la murmuración, kuwa na envidia vende la envidia, kuwa na etisa la brujería vende la etcétera, la brujería. todo que biya jemne de ne bi ve obstacle sunza Todo puede ser obstáculo en la presencia de Dios. ne bi ta nyon edu manzam Que no podemos ir a la ne bi ta kayobete no podemos ir al cielo. jomter ntia kuma ne bi kuwa Y lo que quiso es que nos vendamos. porque ahazu bi erinyon Nos vino a coger na kabi ayobete para llevarnos al cielo. ahazu bi ko Nos vino a salvar porque biya dimele porque perdimos. zebinga dimela do ¿Qué perdimos? nsem El pecado. ezamzama sakum Lo que Dios no quiere. ede man moria akombo Y es lo que el hombre e quiere. una vez que man mora bodo No es que el hombre lo hace. ede biya benzambia kanan No. ede nzama akor biya mfon Es que Dios está en nuestro lugar. pero yon biya biya digne ede nzama akom de biya zubo Cuando hacemos lo que Dios quiere, zomte de biya njutobe banzam ahí venimos a ser hijo de Dios. zomte fenzama zubo da makombo biningi biya Ahí Dios también hace algo. porque nseme go wanzuli even mbon El pecado sí nos barrera. nseme go waligne bita ni presencia nzama Es lo eto que nos impide entrar en la e presencia de una Dios. vez que wa mar ben entrega total Cuando tú entregas todo, anvar sakyo ngabo como Saqueo lo hizo, bi baran zambia nyi baby el Señor llegará a ti. porque bi baran zambia nyi una vez que wa entrega total Ahora se entrega total. La pero bendición en- Cristo ha sonado zubi ikoro Dios vino a salvarnos. porque el mensaje a cruz El mensaje de la cruz Cristo ha zone ya consumido todo es el consumado es. amara boas E hizo todo. el problema está de beben El problema está en nosotros. el ser humano yangara berembon El hombre se tiene un problema. y una vez que wa que Cristo mobo Cuando tú le entregas tus pies wa que kebinam sin dar las manos, Cristo no puede operar el Señor no puede operar ahí. una vez que wa que Cristo no Cuando le da la cabeza wa que mobo sin darle los pies, Cristo hace operar ve Él no puede operar ahí. como entrega total Él quiere la entrega total. Quiero preguntar a mi anciano Ramón si puede dar a los que nos están escuchando, si puedes darles un consejo, como le estamos quedando sin tiempo. ¿Mm? Y también quiero que personalmente les prometas un siguiente tema, un siguiente vídeo. Nahua Branzabe decía que se queden ahí. ¿Mm? ¿Qué consejo puedes darle a los que nos están escuchando? ¿Cómo buscar a Jesús? gloria al Señor el consejo me nueve veneye El consejo será este. una vez que ya voy a aceptar a Cristo Una vez que hemos aceptado a Cristo como Señor y nuestro Salvador como Señor y nuestro Salvador, primer consejo macumbe venene el primer consejo es bebe entrega total que entreguen todo al Señor. ezomengalini sakeo Lo primero que Saqueo anyonge mamzam recibe las cosas de Dios. eyorazinye ligentirana Su aben nombre queda escrito en la Biblia porque ya entrega total porque lo entregó todo. ibia bese bia bini bia woma Todo lo que le escuchamos, objetivo wenen bia como kajo nuestro objetivo es que ir al cielo. y una vez que wa nyon Cristo nyingje No es que está Cristo en tu vida anen kara non koro como Señor y Salvador. una vez que wa entrega total No es que es la entrega total. enen tianzu wadam sisa Y como eso ve viene a hacer todo lo que quiere hacer en tu vida. hay a veces A veces, hermano, ngonyon Jesús si decides al Señor, el tiempo que nuwa kwan en el tiempo de enfermedad, nga wibi wo ve la muerte te llega ahí, one bubu akajo pero viene el cielo. imam etam fo ben tune Otros tiempos se llegar, wazona monyon Jesús entre 20 que años ya se hace 20 años, las cosas no va la cosa no cambia. zena ligzamte ¿Qué deja esto? porque entrega total es ese Aún falta la entrega total. porque wakoma menzen ¿Quieres cosas? nyabe bero mo mundo Que espiritual las tiene en el mundo espiritual. nzanya abro mamate ¿Quién las tiene? ane Satanás Satanás. ane evumonga biar Y no naciste. wako kona mama femo tove Entonces ahí hay cosas. mungu mo femo ne ve Había ngame baby ning bia win que en nuestras vidas para que ne bia bi nyong mamate para que recibamos todo. bazani bia de entrega total Nosotros pedimos la entrega a total. través de entrega total A través de esta entrega total, en bia man nyong mamate ahí ve vamos a recibir en todo. fia korzo mte tove Entonces salimos. por eso makumvo ebo ba wo bi ne Aquí que os da los escuchan. nzama sene wanzu ke abim
Yo no quería hacer una mitad, obera liga bimabo una otra mitad, ambare joven rico nganzo bobaire como el joven dijo hizo. porque mitirimiza mi alervine Ahora nos enseña, una vez que anga buran una vez que regresaba amane berakum teniendo las riquezas, akumta azone él dice, menga lunga me mazen ya construyo almacén, porque men berakum abu ya tengo riqueza, ensis mo mo yewe necesito a descansar, menga jimo bo si ekoyo comiendo porque ya tengo todo. ngote nzamanga zuyo ensis Por mo la noche se viene a tomar su espíritu, evu manga que suba en bena anto infierno después volvió a estar en el infierno. pero nyenga yene que infierno No tenía que ir en el infierno, porque ando sirintina como kajo porque no se quiere ir en el cielo. ¿por qué anga se suba en infierno? ¿Por qué último en el infierno? Porque en lleva entrega total Porque no nos entregó en todo. ti hay un sigue mane que ad mover Ya todo lo que tienes, oko kuaneza mo como porque cielo tú eres el tesoro del cielo. y una vez que viene un Cristo No es que decimos al Señor, que me mane que ad mbiber sin dar todo, infierno no bi ne bubo ne bi yan nos avecina. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, esto ha sido el tema. Jesús vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. amén Yo personalmente ya no he tenido fuerzas de interrumpir para poder sacar preguntas o muchas preguntas, sin importar las muchas que se me surgían, simplemente porque yo quería recibir, quería ser edificado, porque estaba hablando el Espíritu Santo. Y espero o esperamos que tanto nosotros como usted que está ahí escuchándonos también se haya edificado con ese gran contenido de bendición. No te quedes ahí, puedes darle a suscribir a nuestro canal, puedes dejarnos algún comentario sobre un tema que quieres para que tratemos. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente acerca del reino de nuestro Padre Celestial. amén Dicho así, buenas tardes y tengan una vida de bendición en Cristo Jesús. Amén. amén